Buenos días, mi nombre es Niurka Keir, les voy a hablar sobre la práctica número 8, soldadura oxiacetileno. Soldadura oxiacetileno. El equipo básico necesario para efectuar las operaciones de soldadura y corte incluyen una antorcha con cabezas de soldadura, las cuales son las boquillas, una extensión o accesorio para cortar, mangueras y reguladores para ambos gases, oxígenos y acetileno. Es importante destacar que aunque los procedimientos de soldadura y corte no son particularmente peligrosos, se deben seguir al menos algunos procedimientos de sentido común para la protección del personal. Proceso de soldadura oxigas es un procedimiento que permite unir metales utilizando el calor producido para la combustión de dichos gases. Proceso de oxígeno acetileno y sus tipos. Son tres tipos de acuerdo con la presión del trabajo del acetileno: de alta presión, de media presión y de baja presión. Los de alta presión es cuando el acetileno trabaja a una presión que varía entre 0.3 a 0.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La media presión cuando el acetileno trabaja a una presión entre 0.1 a 0.3 y la baja presión cuando el acetileno trabaja a una presión común descontando las pérdidas de las válvulas y los conductos. La combustión. La combustión de oxígeno con el acetileno se logra obtener una llama que permite soldar piezas ferrosas, ya que con la misma se alcanza una temperatura de 3200 grados centígrados. Ventajas. Mediante esta combinación se alcanza altas temperaturas de llama. Suelda materiales ferrosos y no ferrosos, como lo vemos en la figura. Desventajas. Es un proceso más caro que el del oxígeno propano, produce deformaciones por la gran concentración de calor y la soldadura en espesores gruesos resulta antieconómico. Equipo para soldar con oxiacetileno. Es el conjunto de elementos que agrupados permiten el paso de los gases hasta un soplete en cuyo interior se produce la mezcla. Partes de este equipo son cilindro del oxígeno, cilindro de acetileno, válvulas, regulador para oxígeno, regulador para acetileno, mangueras, soplete, boquilla y carro transporte. Como vemos en la figura, tenemos cilindros y reguladores para soldadura oxiacetilénica, como lo nombré anteriormente, y las respectivas partes. Acá vemos una válvula y tenemos distintos tipos de flama: flama acetileno en el aire y flama carburizante o con exceso de acetileno. Tenemos los equipos: cilindros de oxígeno y acetileno, válvulas y reguladores, sopletes, boquillas, mangueras, carros transportadores, encendedor, gafas. El mantenimiento de ellos es importante que cada vez que se termine de usar se tomen en cuenta las siguientes tips para su mantenimiento: que se desconecte totalmente el mismo, se limpie con trapo seco los accesorios, mangueras, sopletes, regulador, se limpien las boquillas con la aguja correspondiente al orificio de la misma y por supuesto se debe evitar el contacto con grasa o aceite. Llama o flama es lo que vemos acá en la figura, que es la flama neutra, secundaria de incoloras azuladas con un contorno azul anaranjado. La llama reductora, que es la flama secundaria blanca azulada con un contorno anaranjado claro, y la flama oxidante, que es la flama secundaria azulada anaranjada casi incolora. Tipos de llamas. Tenemos la llama o flama neutra, como lo nombramos anteriormente, es aquella donde se establece la proporción correcta de la mezcla. Se usa para soldar hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero al cromo con 12%. La llama oxidante es un tipo de llama en que la proporción de oxígeno es mayor que la de acetileno en la mezcla. La llama reductora es aquella donde la proporción de acetileno es mayor que la del oxígeno y se usa para efectuar soldaduras en los metales como aceros al carbono, aceros fundidos y aceros especiales, aluminio y sus respectivas fundiciones. A soldadura por oxiacetileno o AW. Es una función desarrollada de las llamas más altas de temperatura de la combustión de acetileno y oxígeno. La llama es dirigida por un soplete de soldadura, se agrega algunas veces metal de relleno y debe ser de composición similar al metal de base. También decimos que las varillas de relleno a menudo recubiertas para limpiar la superficie y prevenir la oxidación. A la temperatura que alcanzan las llamas y sus tipos. La máxima temperatura se alcanza a la punta del cono interno, mientras la cobertura externa se extiende y protege la superficie de la pieza de la atmósfera.
Como lo vemos en la figura, la parte azul es la cobertura externa a 1260 grados centígrados. La parte blanca, que es la pluma de acetileno, a 2090, y la parte amarilla más pequeñita, que es el cono interno, a 3480 grados centígrados. La llama de un soplete oxiacetileno, indicando las temperaturas alcanzadas. Partes de una llama para soldar. Está la parte más azulada. Está la parte más azulada. Tenemos una pequeña parte en el medio y otra más chiquitita, que es la parte blanca. Viene conformada por el dardo, que es la número 1, la zona reductora, que es la número 2, la 3, que es 2850, es la temperatura que se mantiene allí, justo donde lo indica la imagen. La 4, que es el oxígeno, el aire ambiental, el gas oxígeno, que es la 5, y la 6, que es el penacho. Estas son las partes de la llama para soldar. La llama carburante y llama oxidante, sus diferencias. En soldadura oxoacetilénica se utiliza una llama neutra a 3300 grados centígrados, en donde la llama carburante con exceso de acetileno se reconoce por una zona intermedia reductora que aparece entre el dardo y el penacho, mientras que la llama oxidante con exceso de oxígeno se reconoce por su dardo y penacho más corto y su sonido más ángulo, como lo vemos en la figura claramente. Corte de una plancha de acero con soplete de oxiacetileno, como lo vemos en la figura. Se usa este tipo de sopletes para hacer este tipo de corte, oxiacetileno, y el metal se calienta de alguna manera logrando el corte. Gracias.